Bendito y alabado sea nuestro Padre Celestial, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el que mora entre los querubines, el que está sentado en el trono y a su lado el Cordero de Dios, que quita el pecado de todo aquel que se arrepiente y se convierte. Ciertamente, en esta bendita noche que Dios nos ha prestado, le damos las gracias a Él, la misericordia, que viene de directamente de Dios, nos las entrega a Dios a cada uno de nosotros. Ciertamente derramó su amor en esa misericordia, en esa cruz del Calvario. Derramó el Señor ese gran amor. En nosotros, ¿verdad? Para que hoy estuviéramos con vida. Para que hoy alabáramos su nombre. La palabra dice, anunciando su bondad en las mañanas y su fidelidad en cada noche. Damos gracias a Dios que hoy podemos darle las gracias a Dios porque seguimos respirando, caminando, dándole gloria a Él, que ciertamente es el que nos sostiene con vida. Nadie más lo puede sostener. Ningún ser humano puede sostener al ser humano con vida. Se hablaba hace ratito de los idólatras, ¿verdad? Idolatrías que el Señor habla en las calles. Que una persona que adora un ídolo, una imagen de madera, de bronce, adora a su padre, su madre, su hijo, su abuelo, su vecino, o cualquier persona que tenga esa idolatría, ninguno de ellos te va a poder salvar. Nadie va a poder interceder por ti ante el Padre Celestial, sino solamente Jesucristo. Porque Jesucristo pagó nuestros pecados y es el único que tiene la llave, podría decirse. Es el único que puede ir ante el Padre Celestial a pedirle, a abogar por ti, por mí, por aquella persona que se ha arrepentido, porque Él pagó los pecados. Entonces Él tiene derecho de abogar por aquella persona. El que paga la deuda es el que cobrará. Va a cobrar aquel que le pagó la deuda. Entonces, ciertamente, Jesucristo no nos cobra ningún dinero, ¿verdad? Todo es gratis. Solamente Él quiere que el ser humano se arrepienta de sus pecados, pidiéndole perdón a Él, porque Él pagó la deuda de nuestros pecados, aquellos pecados que nadie podíamos pagar, ¿verdad? Y que solamente Jesucristo lo pudo hacer, porque en Él no hay ni un solo pegadito. A pesar de que fue tentado duramente, este siervo de mi Señor Jesucristo, ¿verdad? De ese siervo de mi Señor Jesús, pero de Dios, el amado Jesucristo, ¿verdad? Pues ni un solo pecado, a pesar de que el diablo lo tentaba muchas veces. Porque las tentaciones por donde quiera van a venir, ¿verdad? Nos dio un gran ejemplo, nuestro amado Jesucristo. Se mantuvo fiel hasta que el diablo pudo irse con esas tentaciones. En el desierto, 3 veces fue un ejemplo, ¿no? Pero pues de las muchas más, el diablo lo tentó, porque pues ciertamente somos tentados, atacados todo el tiempo nosotros por Satanás. Claro que no le echamos la culpa a él si nosotros pecamos, pero sí decimos que él es el que introduce el pecado. Cuando la persona acepta el pecado, su mente llega a su corazón, como lo dice. Engañoso y perverso es su corazón, ¿quién lo conoce? La mente, por la mente. El corazón es donde llega el pecado, cuando la persona le acepta el pecado a Satanás, y es ahí donde se contamina. Por eso dice que en el corazón están los pecados, todos los malos pensamientos, todo lo que uno hace, todo lo que el ser humano peca.
que solamente cuando te arrepientes de todo corazón, clamas a Dios arrepentido y clamas al Señor a ya no querer pecar, a guardar su palabra y a decir no y no y no. Y aunque seamos atacados fuertemente, cuando hay un temor, cuando hay una promesa, unos votos que dijiste al Señor, no más. Y no lo haces, porque recuerdas aquella promesa, aquellos votos, aquellos que dijiste. Dice que Daniel se propuso en su corazón a no contaminarse con esos pecados. En primera Daniel capítulo 1 y versículo 8. Dice, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida de rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se lo obligase a contaminarse. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Dice que Daniel no quería contaminarse. Pidió a Dios, me imagino, en oración, porque Daniel no hace absolutamente nada. Era un hombre muy temeroso de Dios, un hombre de oración, un hombre que Dios lo conocía a él por la oración, que quería conocer de Dios, que tenía el deseo de conocer a Dios. Háblalo más adelante, ¿verdad? Y que ciertamente Daniel era un hombre que temía a Dios y que a fuerza querían que él tomara bebida y comida en el lugar donde Dios lo había puesto. Pero él sabía en Dios, Señor, no voy a tomar nada, no quiero. Pidió a Dios y Dios le ayudó. Porque aquí dice, puso Dios a Daniel en gracia, en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Dios ayudó a Daniel para que aquella persona, aquel que estaba encargado de Dios, no los dejara comer ese tipo de comida y bebida, porque los iba a contaminar. Ya que el Señor anteriormente había dicho que no, nada de vino, ni sidra, ni comida, porque ciertamente el Señor ha santificado todo ahorita. Pero habla la palabra que anteriormente ellos no podían comer ni puerco ni marrano, nada que fuera sucio de las pezuñas. Y ellos llevaban esa costumbre, esa ley, no costumbre, eso que el Señor les había puesto. Ahora que ya el Señor ha santificado todo, ya ciertamente, solamente con que te arrepientas y creas en el Señor Jesucristo, pues no importa lo que comamos, ¿verdad? Porque la palabra dice que no es malo lo que entra, sino lo que sale de ella, porque de aquí está el corazón, el mal, cuando la persona no se ha arrepentido. Pero cuando se arrepiente y ya no quiere pecar, ya abomina el pecado, porque llega un momento en el que dices, ya soy grande, no estás grande, como que ya no me gusta ese tipo de cosas, esa ropa ya no me va. Vas creciendo de estatura, es este tipo de zapatos, esos juguetes que jugaba, ya no quieres los juguetitos, ya empiezas a querer cosas más maduras, ¿no? Yo quiero a lo grande, ya vas creciendo, vas siendo un jovencito, vas madurando. Y esos juguetitos, esas Barbies y todas esas cosas, dices como que ya no las quiero. Y esas cosas, ya no las quieres jugar. Ya no quieres juego, pues, con Dios. Porque aquí lo que no quería Daniel es eso. Él quería era un temor, era algo serio con Dios. Ni andar jugando ya. Tomar la palabra bien. Afirmarse en la palabra de ya no pecar. Hay un momento en el que aborreces. Por eso es que Jesucristo, cuando fue tentado, todo le pusieron, pues nada de eso agradó. Ni dinero, ni riquezas, nada de lo que le ofrecía el diablo
pues no quiso, porque Dios era santo. Y cuando hay santidad en el corazón de la persona, cuando ya empiezas a crecer espiritualmente, se te hace difícil a Satanás ponerte tentaciones, porque ya no cae fácilmente. Ya no me gustan los juguetes, ya no quiero jugar, ya no quiero la Barbie, ya no quiero el muñeco, el juguetito, vaya. Ya no me quiero vestir así, ahora me quiero vestir de otra manera. Vas quitando el tipo de pensar mejor, de vestir, de hablar, de todo va cambiando. Y así es cuando se tiene el Espíritu Santo, cuando se ha arrepentido de verdad, verdaderamente la persona, el Espíritu Santo va transformando. Por eso dice que Dios transforma al ser humano, porque te va haciendo pensar, hablar, sentir, caminar, vivir una vida espiritual de madurez, de firmeza, de palabra, de temor, y donde también tu vestuario, todo va cambiando, Señor. Va transformando, por eso es que transforma, se va transformando el ser humano de todo, ¿no? Así es como el Señor va transformando a la persona. Entonces, ciertamente, ese es eso es lo que Daniel era una persona que, pues, una persona madura, centrada y firme. Yo no me quiero contaminar más con el pecado. Una persona madura, una persona firme, una persona que hablaba y cumplía con lo que decía, pagaba sus votos. Esas personas no andaba jugando ya, Daniel. Era una persona centrada, por eso Dios le dio sabiduría, inteligencia, y tenía para revelar. Yo le revelaba la palabra a Daniel de lo que iba a pasar. Imagínate, algo tremendo. Dios le hablaba a Daniel, dándole revelaciones tremendas, que hasta Daniel se turbaba por lo que Dios le decía que iba a venir. Imagínate, habla la Biblia también aquí que Dios le hizo una promesa a David, porque Dios hace promesas y cumple. Así como revela, también mira, bendito sea el Señor. Y como podemos ver aquí, nos está dando la palabra, tu revelación. Y cuando el Señor te pone la palabra así, luego, ¿no? Bueno, es porque está agradando de la predicación y realmente proviene de Él. Vamos a decir que a veces no buscas, no encuentras la palabra, a veces luego, a veces no lo es, a veces sabemos que el diablo siempre está obstaculizando. No para que voy a decirle que él tiene la culpa, que peque yo, que peques tú. No, sabemos que el diablo siempre va a ponerse enfrente para que uno no encuentre lo que es de Dios y predique la verdad. Por eso buscar manera que no encuentres las cosas. Pero cuando Dios nos está ayudando, no estamos en prueba. Vemos que cuando J estaba en prueba, pues por más que alababa y glorificaba al Señor J, Dios permitió que le quitara todo. Satanás a J, hasta lo enfermó de una sarna maligna, ¿verdad? De pie a cabeza, donde J no la veía llegar. A veces no la vemos llegar también nosotros. A veces circunstancias, problemas, en cosas que estamos pasando, ¿verdad? Pero mira que Job no sabía que Dios lo iba a bendecir doblemente.
Lo iba a bendecir doblemente. Después de que estuvo enfermo, todo enfermo, varios días, Dios lo multiplicó doblemente, imagínate. Dijera aquel, qué cachetado le dio Dios a Satanás, pensando que a Job me lo iba a destruir, ¿verdad? Un hombre fiel, fíjate, dice que era perfecto, recto, temeroso de Dios, y se apartaba del mal. Un hombre íntegro delante de Dios. Dios lo bendijo doblemente después de que le ha quitado todo. Como aguantó toda la prueba, alabó y glorificó al Señor hasta el último instante. Dios le dio lo doble. Lo bendijo en gran manera. Dice que no había hijas más hermosas como las hijas de Job. Imagínate, las hijas de Job eran más hermosas de toda la tierra. Bellas, pero bellas por el Espíritu Santo. Y aquí habla el Señor de una promesa que hizo Dios a David, en donde le dijo que lo iba a bendecir, que no le iba a quitar nunca del reino. Pacto de Dios con David en Samuel capítulo 7, versículo 1, vamos a ver, adelante. Aconteció que cuando ya el rey habitaba en su casa, después que Dios le había dado reposo a todos sus enemigos en derredor, dijo el rey al profeta Natán: mira, ahora yo habito en casa de cedro, y el arca de Dios está entre cortinas. Y Natán dijo al rey: anda y haz todo lo que está en tu corazón, porque Dios está contigo. Aconteció aquella noche que vino palabra de Dios a Natán diciendo: ve y di a mi siervo, así dice Dios, tú me has de edificar casa en que yo moré. Ciertamente no he habitado en casa desde el día que saqué los Egiptos hasta ahora, sino que he andado en tienda. Bueno, todas esas palabras le dijo Dios a David. Lo bendijo. Dijo que iba a firmar, dice: será firmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro. Tu trono será estable eternamente. Nadie le iba a quitar el trono a David. Iba a suplir su hijo. Pero David no iba a ser quitado. Dios le dijo las bendiciones que venían para él, para su familia, que Dios no le iba a quitar, sino que le iba a bendecir. Y David dice: aún te ha parecido poco esto, Señor, pues también has hablado de la casa de tu siervo por venir, y así como es así como procede el hombre, Señor Dios. ¿Y qué más puede añadir David hablando contigo? Pues tú conoces a tu siervo, Señor Dios. Ciertamente, Dios conoce a cada uno de nosotros y sabe quién le está agradando. Mantenerlo firme en su trono. Lo va a bendecir eternamente para siempre. David, como Abraham también dijo Dios que le iba a multiplicar en gran manera. Y ciertamente fue bendecido. De David, de todos ellos vino David vino Jesucristo, el Salvador. Y todos los profetas, apóstoles, que también siguieron el camino de Jesucristo.
¿Cuántas veces esos hombres fueron muy perseguidos? Porque déjame decirte que toda persona que está en el camino de Dios y está esforzándose a querer ser grato a Dios, a querer predicar la verdad de la palabra de Dios, va a vivir persecución todo el tiempo. Perseguidos por Satanás, por la gente, por los demonios, por todo tipo de cosas, personas. Pero hay algo que nunca vamos a ser desamparados. Porque dice el Señor que Él sostiene a sus siervos. Él ayuda a sus siervos. No temas, dice. Yo te ayudo. Todos aquellos que te hacen la guerra, dicen, los voy a destruir. Serán como nada. Como nada es aquellos que te hacen la guerra. Imagínate. Qué cosas tan bonitas que tenemos nosotros. De esas de Dios que nos ayudan. Dice en Isaías capítulo 41, 9 en adelante, dice: porque te tomé de los confines de la tierra y de las tierras lejanas y llamé y te dije, mi siervo eres tú, te escogí y no te deseché. Fíjate, Dios escoge a sus siervos y no los desecha. A sus siervos. Y no los desecha. Sino que los acobija, los ayuda en todas sus batallas, sus pruebas. Fíjate cuántas veces Jesucristo es el ejemplo. En donde quiera Jesucristo era afrentado por los sacerdotes, saduceos y escribas, por la gente. Donde quiera querían apedrear a Jesucristo. A punto ya de querer matar a Jesús a pedradas. A punto de este siervo que el Señor tuvo, que también fue un hombre que dice que imitó a Jesucristo. Y es cierto, Pablo. ¿Por qué se lo imitó? Porque también siempre está dado a muerte más que sus otros hermanos, ¿verdad? Apóstoles. Porque el Señor, donde quiera que iba Pablo, con los demás hermanitos que iba con ellos, aunque Pablo era el que siempre se iban directamente al hora, porque Pablo era quien predicaba, era quien daba la palabra, y era sobre él la que se iban. Siempre quería matarlo. Golpes, insultos, agresiones. Pero Dios nunca permitió. Un día casi lo matan. Y pensaron que todos estaban muertos. Dice, Pablo se murió. A pedradas lo mataron. Lo golpearon. No sé si murió o no murió, pero el Señor, o resucitó el Señor, no lo sabemos. Pero el caso que el Señor lo volvió a reparar. Fíjate cuántos pedradones le dio a esta gente con odio. Lo curaron y el otro día vámonos a predicar. Imagínate. Yo me pongo a pensar cuántas pedradotas. ¿Tú crees que no eran con odio? Su cuerpo, todo su cuerpo lo golpearon cabeza. Que dice casi muerto estaba. Y Dios, y en esa misma noche lo recuperaron a Pablo. Y otro día Pablo se fue a trabajar, a predicar el evangelio, no trabajar al mundo. E imagínate, bendito sea el Señor, como si nada, Pedro. Fíjate cómo es algo que es cierto, que a veces los doctores, la gente, te vas a morir. ¿Cómo es cierto, verdad? Quieren engañar, quieren espantar. Y si es así, pues ya decidió Dios, ¿verdad? Pero si no es así, el ser humano no sabe nada.
Porque el mundo confía en la ciencia, en el medicamento, en los remedios, en la brujería, hechicería. Ellos no confían en Dios. Y solamente Dios sabe y da la última trompeta, la última decisión es Él. Imagínate Pablo, sin doctores, sin nada, apedreado, casi muerto. Pues imagínate las pedradotas para que lo hubieran matado. Pero a otro día Dios lo resucitó, lo levantó, mano, puso las vitaminas de la palabra, los fortaleció y vámonos a predicar, Pablo, porque a eso te he llamado, a que vayas a anunciar la palabra, ¿no? No a que te detengas. Y ciertamente que Pablo obedecía. Lo mataron hasta cuando Dios dijo, no cuando el hombre quería. Porque donde quiera lo encontraban a querer matarlo. Pero Dios es el que decide. Acordémonos de una palabra que le dijo Pilato. Le dijo Pilato a Jesús. A mí me gusta mucho esa palabra. Y un día que el Señor me permita decirla. Aleluya. Alguien cuando me estén queriendo dañar, ¿verdad? Matar o algo así, ¿no? Pero esa palabra es poderosa, que hasta el mismo Pilato pues lo espantó. ¿Por qué? La palabra dice así. En San Juan 19, 8 en adelante dice. Cuando Pilato oyó decir, dice, 7. Los judíos le respondieron, nosotros tenemos una ley y según nuestra ley debe morir porque se hizo hijo de Dios. Cuando Pilato oyó decir esto, tuvo más miedo y entró otra vez en el pretorio y dijo a Jesús, ¿de dónde eres tú? Mas Jesús no le respondió nada. Entonces le dijo Pilato, ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte? ¿Y que tengo autoridad para soltarte? Respondió Jesús, la gran palabra. Dice, ninguna autoridad tendrías tú contra mí si no fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Aleluya. Y se quedó Pilato con más temor. No tienes ninguna autoridad, Pilato, tú sobre mí, si no te la da que está sentado en el trono. Aleluya. Eso le dijo Jesús. Tú no tienes autoridad de decirme que me vas a matar, que me voy a morir, que voy a... ¿Tú quién pues eres? ¿Quién puede decir no te vas a morir, tú te vas a quedar vivo, tú te vas a... Si se muere uno, no se muere, eso depende del que está sentado en el trono. Si queda uno vivo, eso depende del que está sentado en el trono. No tiene validez la palabra del hombre. Porque el hombre no nos creó. Porque el hombre no es nuestro Dios. Simplemente es una creación también de Dios como nosotros. El único que da la vida es Dios y el único que la quita es Dios. Y si dice hoy muero, pues así lo dijo Dios. Y si hoy quedo con vida, pues también. La otra vez así estaba un muchacho en las calles que me iba a golpear, y no me golpeó. Bendito sea el Señor. Diciéndome groserías, te voy a golpear, hija de esto y del otro. Iba directamente conmigo, ¿verdad? Pero para la gloria de Dios mandó a su ángel y no permitió que me golpeara, me matara, porque esos demonios están dentro de esos drogadictos marihuanos. Pues son demonios que me pudieran haber hasta matado. Pero dice Dios, no es el tiempo que te vayas a morir. Entonces, no depende de alguien que me grite, me insulte, me diga esto. No tiene esa autoridad sobre mí. Quien me mandó a predicar el evangelio es el que tiene autoridad sobre mí. Tú no. No puedes decir te mato, te quito la vida, te vas a morir. No, porque eso depende de lo que decida Dios. Yo trabajo para mi Señor, soy criatura de Dios y es el que tiene misericordia de mí y al que le pido perdón por mis pecados, al que le doy la cuenta, ¿verdad? De todo lo que hago todo el día, al que le pido perdón
y dejo todas mis cargas en Él. Entonces, al ser humano no le debo nada, dice Pablo. Hasta esta hora tengo la conciencia limpia delante de Dios y del hombre, que estoy limpio de pecado sobre ustedes. Aleluya. Bendito sea el Señor, mi alma alaba su nombre, Padre. Damos gracias a nuestro Padre Celestial, esta linda palabra que nos queda a todos, ¿verdad? Claro, de que el único que tiene la autoridad sobre nuestras vidas espirituales, físicas y todo es Dios. A Él sea la gloria, la honra y el honor por los siglos de los siglos. Amén, aleluya. Gloria y honra para Él. Muy buenas noches a todos, que Dios me la bendiga. Un verdadero arrepentimiento genuino en el nombre de Jesús. Amén.